Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 11 de junio 2019. Libre del temor es la serie que estamos estudiando y estamos en el devocional número 57. Pero iniciamos el estudio de un nuevo texto bajo un nuevo tema o una miniserie dentro de la serie global, cuyo tema es Temamos a la desobediencia. Es decir, estamos hablando del no temer, la orden de Dios de no temer, pero para no temer hay que temer a la desobediencia. Dice así Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esta es palabra de Dios para el pueblo hebreo, pero la da Dios a través de Josué y Caleb, dos héroes de la fe, de cuyo ejemplo estaremos hablando ustedes y yo ahora. Antes de leer nuestro texto, en donde encontraremos estas enseñanzas, repasemos brevemente lo que sucedió antes de lo que ahí se nos narra. Les cuento el contexto de esta historia. Moisés manda a un grupo de 12 espías, uno por cada una de las tribus del pueblo, a inspeccionar la tierra prometida. Es decir, antes de ir a poseer la tierra prometida, Moisés quería que estos espías dieran un recorrido y trajeran noticias a todo el pueblo. La intención era animarlos. La intención era que dijeran, la tierra está muy suave, de veras fluye leche y miel. Moisés sabía que así sería porque así Dios le había dicho. De los 12 espías, 10 informan de una manera negativa y 2 informan de una manera positiva. Los 12 informan que la tierra es rica, como decía la promesa, fluye leche y miel, es decir, la tierra era muy próspera, pero 10 de los 12 espías desalientan al pueblo hablando a la gente de lo difícil que es conquistarla por la altura, la estatura de los hombres que estaban en esa tierra. Solo 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, dan buenas noticias. Le dijeron al pueblo, debemos subir y conquistar la tierra. Los 10, los que dieron una información negativa, insisten en que no podrían conquistar la tierra por causa de los gigantes que la habitaban. Ellos reconocían que sí, era una tierra muy rica, pero decían, pero la habitan personas muy grandes. En el texto que leeremos ahora, en resumen, se nos dice lo siguiente. El pueblo le cree a los 10 que hablan negativamente y entran en crisis, una crisis verdadera, una crisis emocional. Se quejan contra Moisés por haberles llevado hasta ahí, hablan de morir, reniegan de haber salido de Egipto. También hablaron de organizarse eligiendo otro líder para regresar a Egipto. Dijeron, busquemos a alguien de nosotros, nombrémonos un líder, un jefe que nos regrese a Egipto. Moisés y Aarón se ponen a orar. Moisés, como siempre, buscaba el rostro de Dios. Josué y Caleb insisten en convencer al pueblo del plan de Dios, se rasgan los vestidos para demostrar al pueblo su indignación ante lo que está pasando, enfatizan la ayuda que Dios les va a dar y exhortan al pueblo a no ser rebeldes. Les dicen, no sean rebeldes, los exhortan severamente. Pero ¿qué creen que pasa? El pueblo incluso se pone tanto en contra de Josué y Caleb que hasta hablaron de apedrearlos, hablaron de matarlos. Ahora leamos el pasaje y encontraremos todo lo que pasó después. Dice así el pasaje, se los leo, es Números 14, 1 al 19. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro. Designemos un capitán, volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Aquí está la promesa, o aquí está la orden de no temer. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré,
y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y a las gentes que hubieren oído. Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Números 14, 1 al 19. ¿No es impresionante esto que está pasando? Dios le dice a Moisés: los voy a destruir a todos de una vez y te voy a dar un pueblo mejor. Pero Moisés dice: no, Señor, no acepto que hagas eso. Y le da a Dios algunas sugerencias. Me parece a mí que Dios está probando a Moisés. No es exactamente lo que Dios quiere hacer. Está probando a Moisés y está haciendo crecer su liderazgo. De cualquier manera, es triste decirlo, pero esta parte de la historia termina con el fracaso del pueblo. Finalmente se rebelaron contra Dios y decidieron abandonar la misión de conquistar la tierra prometida. De hecho, como ya leímos, Dios habló con Moisés de destruirlos, pero Moisés intercede por el pueblo. Sin embargo, no podemos ignorar que Josué y Caleb se distinguieron de en medio de todo el pueblo. Ellos apoyaron la voluntad de Dios y trataron de convencer al pueblo de cumplir con la aventura de conquistar la tierra prometida. Moisés los apoyó a ellos y ellos apoyaron a Moisés. Y si seguimos leyendo la Biblia, nos daremos cuenta que aunque Dios castigó al pueblo y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que la generación que se rebeló contra él muriera, Josué y Caleb, aunque eran de esa generación, no murieron. Y fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Podemos decir que estos dos héroes de la fe obedecieron a Dios al no temer. No temieron al pueblo de gigantes. Así que concentrémonos en ellos, para encontrar las enseñanzas que nos ayuden a confiar en Dios en lugar de temer las amenazas de la vida. Permítame compartir las enseñanzas haciendo un acróstico con las letras de los nombres de estos dos héroes de la fe, Caleb y Josué, en ese orden. Hoy iniciamos con la primera parte del nombre de Caleb. Como he avanzado en esta introducción, solamente nos alcanza para ver dos de las letras del nombre Caleb. Letra C. Comprometamos nuestra vida con la voluntad de Dios. Caleb expresó un principio de vida fundamental para obedecer a Dios. Él vivía para Dios. Su compromiso era firme. Por esa razón insistió en seguir adelante con el plan de conquista, porque su compromiso estaba con la voluntad de Dios. Los otros, los que finalmente quedaron en el desierto, no manifestaron la misma fe ni el mismo compromiso con la voluntad de Dios. Caleb comprometió su vida con la voluntad de Dios y por eso, para él los gigantes no eran un problema, porque la voluntad de Dios lo era todo para él. Si Dios le había dicho que lo hiciera, las circunstancias no importaban. Esa es la clase de fe que se requiere para vivir en pos del Señor, superando temores. Ya hemos explicado aquí alguna vez que hay personas que piensan que para hacer la voluntad de Dios debemos tener señales, y algunas de las señales que algunas personas dicen que debemos tener son puertas abiertas. Dicen, si se cierran las puertas, no debes ir por ahí. Si es la voluntad de Dios, se abren las puertas. El problema es que cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto, Moisés fue con Faraón y le dijo: déjanos salir, y Faraón le dijo no. 10 veces le dijo no. Y se imagina si Moisés hubiera aplicado ese principio que tienen algunas personas, hubiera dicho: no, Señor, pues no se puede, no nos dejaron salir, ni modo, se cerraron las puertas. No, usted y yo no nos comprometemos con las puertas si están abiertas o están cerradas. Usted y yo estamos comprometidos con la voluntad de Dios. Y si Dios dice que hagamos una determinada cosa, la hacemos porque la hacemos. Y las puertas están cerradas, pues la abrimos. Traemos un cerrajero o la tumbamos. Pero la voluntad de Dios se hace. Para superar el temor en la vida, necesitamos este primer principio que nos enseña Caleb con la letra C de su nombre. Comprometamos nuestra vida con la voluntad de Dios. Además, letra A de Caleb. Apoyemos la voluntad de Dios. Los otros hablaron de regresar a Egipto. Caleb solo pensaba en la conquista que Dios le había ordenado realizar. Hay momentos en la vida en los que tenemos que decidir de qué lado estamos. Las opciones son la
Las opciones son la voluntad de otras personas, la voluntad de las circunstancias, la voluntad de nuestros temores, la voluntad de Dios. Podemos decir que Caleb resolvía sus conflictos muy fácilmente. Ante toda disyuntiva, la voluntad de Dios era su prioridad. La cosa es sencilla, temía desobedecer la voluntad de Dios. Así que hacer la voluntad de Dios le alejaba de todo temor. He aquí una enseñanza fundamental entonces. Temamos desobedecer a Dios y no le temeremos a ninguna circunstancia de la vida. ¿Qué estamos enfrentando ahora mismo? ¿Qué cosas nos producen temor? ¿Cuál es nuestra duda? ¿Qué disyuntivas tenemos frente a nosotros? Porque debo decirles, déjenme hacer un resumen breve. La Biblia dice que es voluntad de Dios que creamos en Cristo. La Biblia dice que nos reunamos con su pueblo, su iglesia. La Biblia dice que hagamos el bien, que venzamos incluso con el bien el mal. La Biblia dice que seamos discípulos del Señor, caminando con Él, hablando con Él cada día, haciendo su voluntad. La Biblia dice que compartamos con otros nuestra fe. Esa es la clara voluntad de Dios. Y otras cosas están muy claras en la Escritura, así que el asunto no es tan complicado. Resolvamos la vida fácilmente como Caleb. Comprometámonos y comprometamos nuestra vida con la voluntad de Dios y apoyemos la voluntad de Dios. Y de esa manera viviremos seguros. Porque estar en contra de la voluntad de Dios, andar caminando fuera de la voluntad de Dios es peligroso. Deberíamos temer mucho andar fuera de la voluntad de Dios. Así que temamos estar fuera de la voluntad de Dios, temamos ser desobedientes y no le temeremos a nada. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.